Bienvenidos una semana más a mi canal. Esta vez nuevamente venimos junto a Miss Carolina y Miss Jacqueline para traerles la retroalimentación y la revisión de tareas de la clase anterior. Recuerden que vimos las figuras 2D y las figuras 3D. Así que atención. Demostrar que comprende la relación que existe entre las figuras 2 dimensiones y 3 dimensiones. Recordando que, cierto, tenemos una dimensión que es la línea, solamente que es el largo de una dimensión, pasamos a las 2 dimensiones donde yo uno esas líneas que pueden ser rectas o curvas, y 3 dimensiones, cierto, donde yo ya utilizo las figuras para poder formar los cuerpos geométricos de 3 dimensiones. Recordando, niños, que las figuras geométricas, cierto, tenemos acá el rectángulo, el triángulo, el círculo y el cuadrado. Están formadas por líneas rectas o líneas curvas. Y tenemos también, cierto, como característica que las figuras geométricas son planas, es decir, no tienen volumen, cierto. Por ejemplo, una hoja de cuaderno tiene una forma rectangular, una hojita, cierto, de un papel lustre tiene una forma cuadrada. No tienen volumen, solamente son planas y se forman, como les comentaba, con líneas curvas y líneas rectas. Tienen 2 dimensiones porque tienen largo y ancho, ¿ya? Dimensiones. Ahora, los elementos de las figuras geométricas son los lados, que son las líneas, ahí va marcando, ¿cierto? Del rectángulo y del triángulo. Tenemos los vértices donde se juntan ahí los lados. Ahí tenemos, cierto, un romboide que tiene 4 vértices y tenemos el triángulo que tiene 3 vértices, ¿ya? Que es donde se intersectan los lados. Los cuerpos geométricos, cierto, son regiones del espacio limitadas por superficies planas, es decir, sus caras son planas y curvas o solamente curvas. Aquí tenemos, cierto, el cilindro, tenemos el cubo, el paralelepípedo, tenemos la pirámide de base cuadrada, recordando que la pirámide recibe su nombre de acuerdo a su cara basal, que es un polígono. La esfera, que solamente es una superficie curva. Y tenemos aquí el cono, que tiene una cara basal, cierto, circular, y tiene un vértice principal, al igual que la pirámide. Los cuerpos geométricos, cierto, se diferencian de las figuras planas porque tienen 3 dimensiones. Tienen largo, tienen ancho y tienen alto. Por ejemplo, acá tenemos un paralelepípedo. Acá tenemos el largo, ¿cierto? Este es el largo. El ancho, ¿ya? Que sería, ¿cierto?, 2 dimensiones, y le agregamos el alto, que es el que le da el volumen. Por ejemplo, cuando vamos a ver películas al cine, decimos, vamos a ver una película en 3D, en 3 dimensiones, y cuando nosotros nos colocamos unos lentes especiales, vemos, ¿cierto?, como que las cosas las podemos tocar, las vemos como un cuerpo, ya con volumen, ¿ya? Por eso se llama 3 dimensiones, porque tiene largo, ancho y alto. Y los elementos de los cuerpos geométricos tenemos las aristas, que son estas líneas que en las figuras se llaman lados. Tenemos las aristas, tenemos las caras son polígonos o son figuras geométricas. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo, tenemos un cuadrado y tenemos los vértices, que es, cierto, estas puntitas donde se, cierto, intersectan las aristas, donde se juntan las aristas. Esos son los vértices. Y vamos a recordar que los cuerpos geométricos tienen caras planas, las caras son planas y tienen caras basales, que es donde yo firmo, donde yo apoyo. Por ejemplo, en la pirámide, su cara basal es donde yo paro la pirámide, que es cuadrada, puede ser triangular, puede ser pentagonal, dependiendo de el polígono, cierto, que ocupe la cara basal, y tienen caras laterales, ¿ya? Entonces, y los cuerpos geométricos a su vez los clasificamos en poliedros y en redondos. Los poliedros, cierto, son los prismas. Los prismas se caracterizan porque tienen todas sus caras planas, tienen también 2 caras basales.
Las pirámides tienen solamente una cara basal y arriba tienen un vértice principal o cúspide. Y lo otro importante de la pirámide, niños, es que las pirámides tienen todas sus caras laterales triangulares. Sea su cara basal un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, siempre sus caras laterales van a ser triangulares porque tienen un puntito arriba que es el vértice, que es la cúspide. Y eso hace que todas sus caras laterales sean triangulares o que tengan forma de triángulo. Y los cuerpos redondos se caracterizan porque tienen a lo menos una cara curva. El cilindro, por ejemplo, que es el cilindro del confort, tiene dos caras, ¿cierto? Basales, circular, y tiene una cara curva que permite que ruede. El cono, como el cono del helado, tiene una cara basal, ¿cierto? También circular, y tiene, ¿cierto? Su cara lateral curva y un vértice también ahí principal como la pirámide. Y la esfera, la característica particular de la esfera es que tiene solamente, ¿cierto? Está formada por una superficie curva, ¿ya? La esfera no tiene ni vértices ni aristas, solamente una superficie curva, ¿ya? Y trabajamos también, niños, desde las redes. Recordemos que las redes son los polígonos que forman un cuerpo geométrico. Si yo desarmo un cubo, ¿cierto? Puedo ver que el cubo tiene 6, está formado por 6 cuadrados, o 6 polígonos, ¿cierto? O 6 polígonos, ¿cierto? En este caso serían cuadriláteros. Recordemos que los polígonos se clasifican según, ¿cierto?, su número de lados, y los cuadriláteros tienen 4 lados, como es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Por lo tanto, sus caras planas son poligonales. Y tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, aquí la pirámide de base cuadrada. Esta es la red, está formada por un cuadrado y por 4 triángulos. Y, ¿cierto?, ahí cuando yo la armo. Ya recuerden que en segundo básico armamos cuerpos geométricos desde su red. Acá tenemos una pirámide de base pentagonal, pentágono, 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, esa es su cara basal. Y recordando que todas las caras laterales de las pirámides son triangulares. Acá arriba tenemos su vértice principal, ¿ya? Ahí arribita, o cúspide. Dentro de las tareas que enviamos con la Miss Francia, ¿cierto? Era la página 156, donde usted tenía que observar esta imagen y tenía que escribir el nombre de algún objeto de acá que se pareciera o se asemeje, ¿cierto?, a este cuerpo. Acá tenemos el cilindro, ¿cierto? Tenemos el pocillo de lápices, tenemos el basurero también. A mí solamente puso ese. La esfera, tenemos las pelotitas acá arriba, ¿cierto? Esas pelotas tienen forma de esfera. Tenemos el paralelepípedo y aquí tenemos el mueble, ¿cierto? O también los cajoncitos del mueble. Luego tenemos el cono. Tenemos el cono de los deportes, estos que usan, ¿cierto? También a veces usan los carabineros cuando van a cerrar una calle también. Y tenemos, ¿cierto?, el cubo, y tenemos el cubo Rubik's, que también se llama cubo Rubik's por su forma de cubo. Y tenemos la pirámide y tenemos este adorno que está aquí, que es una pirámide con una cintita, que tiene forma de pirámide. Luego teníamos la actividad de la página 164, donde teníamos, ¿cierto?, dice, los estudiantes de tercero básico forrarán, algunas cajas. Aquí este niño va a forrar esta cajita, que es como una cajita de zapatos, y ella va a forrar, ¿cierto?, un recipiente para guardar materiales. ¿Qué figura 3D se asemeja, ¿cierto?, a lo que tiene acá el niño? Un paralelepípedo, ¿ya? Recordemos que tiene sus caras rectangulares. Y la niña, ¿cierto?, un cilindro. Aquí al lado, ¿cierto?, viene algunas figuras de 2 dimensiones con sus elementos, vértices y lados, y el nombre de la figura. ¿A qué figura 2D corresponde, cierto? Ahí tenemos el rectángulo. Acá tenemos un rectángulo, un círculo, un cuadrado y un triángulo. Teníamos que marcar cuál era la cara basal del objeto que tiene ella, que es un tarrito de café,
y las caras basales son las que afirman. Ella tiene apoyadito, ¿cierto?, el tarro de café y esa es la cara basal y esta es su otra cara basal, por lo tanto es un círculo. Tienen plazo hasta la semana de transición lectiva, que es hasta el 11 de diciembre para poder enviar esa tareita que es muy cortita, muy entretenida. Y lo más importante también, los que deben evaluaciones, ponerse al día con las evaluaciones para que quede la evidencia de que usted entregó todas sus evaluaciones formativas. Así que les dejo un besito enorme. Nos estamos viendo, ¿cierto?, prontamente en clases y cuídense mucho. Goodbye. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les habla Miss Jacqueline y vamos en esta semana a retroalimentar el contenido visto en la última clase, ¿ya? Recordar que vimos entonces lo referido a los cuerpos geométricos, pudimos estudiar diferentes tipos de ellos, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, acá teníamos el cubo, cuya característica era que todas sus caras eran iguales, son iguales, ¿ya? Y que posee, ¿verdad?, 6 caras. Vimos también aquellos cuerpos que son redondos, como la esfera, ¿ya? Una característica de la esfera es que estos cuerpos pueden rodar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el cilindro, ¿ya? Con el cilindro también sucede lo mismo, puede rodar. Vimos también lo que es la pirámide, ¿verdad? Vimos diferentes tipos de pirámide, aquella que es con base cuadrada y base triangular. En este caso es de base triangular. Todas sus caras también son iguales. El cubo y así, ¿ya? Todos estos cuerpos geométricos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos fijarnos en que muchos de los objetos que nosotros tenemos de uso cotidiano tienen forma de cuerpos geométricos, ¿ya? Aquí nosotros podemos observar a través de estos diferentes objetos las formas que tienen cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, si nos enfocamos acá, ¿qué forma tiene este bloqueador? Tiene la forma de un cilindro, ¿ya? Lo mismo acá con este tazón, ¿ya? En cambio, por ejemplo, vamos a ir hacia acá, tenemos acá una cajita, ¿ya? Esta cajita, ¿qué forma tiene? ¿A qué se parece? A un cubo. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que nosotros tengamos a nuestro alcance, ¿ya? Cada uno de ellos tiene forma de cuerpos geométricos. A través de esta maqueta también nosotros podemos observar diferentes tipos de cuerpos geométricos, ¿ya? Tenemos acá la esfera, ¿cierto? Tenemos acá este edificio que está formado por un cilindro y por una pirámide de base triangular. Lo mismo sucede acá. Tenemos un cilindro y el techo está formado por una pirámide de base triangular. Si nos vamos por acá, tenemos estos árboles, ¿verdad? Cada uno de ellos tienen forma de cono, ¿ya? Y aquí esta casita está también formada por un cubo, ¿ya? La base es un cubo y también el techo está formado por una pirámide de base triangular. Bueno niños, esperamos les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No se olviden de los tips que damos en clases. Por ejemplo, el tips que di con respecto a las figuras 2D. ¿Cuál era? Ese que al contar la cantidad de lados automáticamente significa que es la misma cantidad de vértices. Por ejemplo, un triángulo que tiene 3 lados significa que también tiene 3 vértices. Un pentágono que tiene 5 lados significa que también va a tener 5 vértices. No se olviden de ese tips y recuerden los elementos de un cuerpo geométrico. ¿Cuáles eran? Pues las aristas, los vértices y las caras. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya excelente. Bye bye.